Hola, mi nombre es Hilary Cruz y en esta presentación, junto con mis compañeros Sobeña Encarnación y Emiliano Vázquez, hablaremos del tema de absorción de gases, que es un proceso que involucra la transferencia de un gas desde una fase gaseosa a una fase de líquida o sólida, mediante el contacto entre ambos. Este proceso tiene implicaciones importantes en la industria química, petroquímica, farmacéutica, alimentaria y muchas otras más. Durante esta exposición explicaremos el diseño de empaques y torres empacadas, fundamentos de la absorción de gases enriquecidos, correlaciones de transferencia de masa y absorción con reacción química. La absorción de gases es un proceso físico-químico en el que un gas se disuelve o se absorbe en un líquido o sólido. Este proceso implica el contacto entre el gas y el líquido sólido observante, lo que permite que el gas sea transferido de la fase gaseosa a una fase líquida o sólida. Durante la absorción, el gas se incorpora en una estructura molecular del absorbente y puede ser recuperado posteriormente a través de un proceso de desorción. La desorción de gases es un proceso en el que los gases que han sido previamente absorbidos en un líquido se eliminan del mismo. Esto se logra mediante la aplicación de calor o mediante la reducción de la presión, lo que disminuye la solubilidad del gas en el líquido. En otras palabras, la absorción de gases es una operación unitaria que consiste en poner en contacto un gas con un líquido, permitiendo la transferencia de materia entre sus componentes. Tiene objetivos como la de recuperar un componente gaseoso deseado y eliminar un componente gaseoso no deseado. Aplicaciones como la eliminación de gases ácidos como el ácido sulfídrico y el dióxido de carbono, también el lavado de amoníaco. Un aparato que se utiliza con frecuencia en la absorción de gases y en otras operaciones es la torre empacada. Un ejemplo de dicho aparato se presenta en esta figura que podemos observar aquí, que es un dispositivo o una columna cilíndrica o torre equipada con una entrada de gas en un espacio de distribución en la parte inferior, una entrada de líquido y un distribuidor en la parte superior, salidas para el gas y el líquido por la parte superior e inferior respectivamente, y una masa soportada de cuerpos sólidos inertes que recibe el nombre de empaque de torre empacada. El gas que contiene el soluto o gas rico entra en el espacio de distribución situado debajo del empaque y asciende a través de los intersticios del empaque en contracorriente con el flujo del líquido. Los empaques de torres se dividen en tres principales tipos. Aquellos que son cargados de forma aleatoria en la torre, los que son colocados a mano y aquellos que se conocen como empaques ordenados o estructurados. Monturas interlocks y monturas Ver. Las monturas interlocks se componen de una serie de anillos de plástico o cerámica dispuestos en una formación escalonada dentro de una columna. Cada anillo tiene una superficie interna muy porosa y se utiliza para proporcionar una gran área de superficie para el contacto entre el líquido y el gas. La forma y el tamaño de los anillos están diseñadas para promover la turbulencia y la mezcla del líquido y el gas a medida que fluyen a través de la columna. Las monturas Ver son anillos de metal que se asemejan a una espiral plana y se colocan dentro de una columna de destilación. Cada anillo tiene una serie de aletas o pequeñas que sobresalen hacia el interior de la columna y están diseñados para promover la turbulencia del líquido y el gas a medida que fluyen a través de la columna. En esta figura se ilustran empaques comunes de torres y sus características principales. En la figura A tenemos anillos Reggie, en la figura B anillo metal pal, en la figura C un anillo plástico pal y en la montura D tenemos la figura que es una montura Bell, como pudimos observar anteriormente. En la E
también una montura de cerámica Interlux. En la figura F, una montura plástica Super Interlux. Y en la G, una montura metálica de Interlux. En esta tabla podemos observar las características de cada empaque para la torre. Tenemos el tipo de empaque como los anillos Reichin, el material de que están hechos los empaques para la torre, el tamaño nominal que es, o sea que se tiene que medir en pulgadas, la densidad global, el área total, la porosidad y factores de empaque. Contacto entre el líquido y el gas. La condición ideal es que el líquido fluya en forma de una película delgada sobre la superficie del empaque durante todo su recorrido descendente. Sin embargo, en la realidad las películas pueden aumentar o disminuir de espesor, lo que provoca que el líquido se agrupe en pequeñas corrientes y fluya a lo largo de trayectorias localizadas, lo que se conoce como canalización. Esto es más grave en torres de empaque ordenado y se minimiza si el diámetro de la torre es al menos 8 veces el diámetro del empaque. En torres grandes se utilizan distribuidores como, o sea, para mejorar la distribución del líquido. A pesar de estos desafíos, las torres empacadas pueden ser efectivas en diámetros mayores de 9 metros. Caída de presión y velocidades límites del flujo. En esta figura se muestra que se muestra la caída de presión de una torre empacada para sistema de aire-agua con montura Interlux de 1 pulgada. La caída de presión por unidad de longitud del empaque se debe a una fricción del fluido y aumenta con la velocidad del gas evaluada en una potencia de 1.8. Si el empaque está irrigado con un líquido, la caída de presión es mayor que el empaque seco y aumenta con la velocidad del gas debido a la retención del líquido. Cuando la caída de presión es de orden de 2 a 3 pulgadas de agua por pie de empaque, la columna puede estar inundada. Por esto, el diseñador debe elegir una velocidad suficientemente distante de la velocidad de inundación para garantizar una operación segura, pero no tan baja que se requiera de una columna mucho más grande. Si el diseño de la torre puede bordarse en una caída de presión definida por unidad de altura de empaque. Una ecuación empírica para el límite de la caída de la presión es esta que vemos aquí, donde delta P de inundación es igual a la caída de presión en la inundación medida en pulgadas de agua por pie de empaque y F sub P es el factor de empaque adimensional. Empaques estructurados. Las velocidades de inundación en muchos empaques estructurados comerciales se muestra en la figura que tenemos aquí. Se menciona en los empaques estructurados que alcanzan su capacidad máxima a una caída de presión de alrededor de 1000 newtons por metro cuadrado por metro y a una velocidad de vapor de 90 a 95 al 95% de la velocidad de inundación. Se requiere, se recomienda que los diseños de las torres que contienen empaques estructurados se realicen en colaboración con el fabricante del empaque. A continuación, mi compañera Emiliana les hablará sobre los fundamentos de absorción. Bien, ¿qué tal? Mi nombre es José Vázquez y hoy voy a tener la oportunidad de exponerles acerca de lo relativo a los fundamentos de absorción. Bien, como ven ahí, el fundamento de la absorción, pues hay bastante que ver con lo que son las relaciones entre corrientes y las proporciones. Esto lo vamos a verificar luego en las ecuaciones más adelante. Este capítulo está dotado alrededor de 22 ecuaciones. Son ecuaciones de balanceo, ecuaciones de velocidad, ecuaciones de líneas, de número de líneas de absorción, entre otros tipos de ecuaciones.
por lo que es interesante analizar la absorción como operación unitaria. Y es que el fenómeno de la absorción como operación unitaria responde a un fenómeno del transporte que se produce entre sustancias. Una que es de fase líquida, que es la que básicamente funciona como medio de absorción, y otra de fase gaseosa, que es a la que se le van a extraer componentes porque pues es una mezcla gaseosa. Sus componentes, algunos de ellos son posible disolverlos en aquel líquido y otros no, por lo que se va a producir una absorción parcial de un gas. Em, por lo general, eso es lo que se busca. Es, no es, para ese tipo de operación, no es usual el que se quiera absorber todo el gas, aunque también es posible. Lo usual es separar un gas, porque es una operación fundamentalmente de separación. Lo otro sería un mezclado. Em, esta operación depende absolutamente, como se ve, de la solubilidad de las partes del gas que correspondan frente al líquido que funciona de medio para absorberlos. Puede absorber dos o más componentes, separándolos de su gas original, y pues la mezcla de fases gaseosas pues se disuelven en la fase líquida, de modo que tienen algún tipo de lugar específico para eso, que se llama, sería luego más adelante conocida como la torre de absorción. Cuando intentamos hablar de los fundamentos de la absorción, pues siempre queremos referirnos a aquellos fenómenos físicos que depende absolutamente, de los cuales depende absolutamente la absorción. Algunos fenómenos, por ejemplo, podrían ser comprender la cantidad de gas y líquido a tratar, que sería un volumen, propiedades de esos líquidos y estos gases a tratar. Ahí hablaríamos de componentes físico-químicos, las relaciones entre las corrientes, ahí es fenómeno de transporte, y básicamente todo esto que acabo de mencionar respondería al diámetro de esa torre de absorción, donde para poder alterarlos necesitaríamos obligatoriamente alterar el diámetro de la torre de absorción, o para tener algún efecto sobre la cantidad de gas líquido a tratar, sobre la propiedad y sobre la relación entre corrientes. Evidentemente es un concepto intuitivo porque, por ejemplo, obviamente la cantidad de gas que voy a estar tratando a la vez va a responder al volumen total de la torre de absorción, por lo que no es muy difícil de comprender que realmente este gas o este líquido a tratar, pues obligatoriamente me va a responder al diámetro. Luego tengo la altura, que la altura ahí sí me responde, si el primero me respondía, si del diámetro me dependía la cantidad de gas y líquido a tratar, pues la altura ahora me habla así del volumen total del empaque, así como de la magnitud de cambios deseados en concentración y de la velocidad de transferencia por unidad de volumen empacado. Si quiero modificar la velocidad de transferencia de volumen de empacado, obligatoriamente debo de alterar la altura, o no obligatoriamente, pero sería pues lo óptimo, lo prudente, manipular el parámetro de la velocidad de transferencia para su debida optimización. Los cálculos en los que se fundamenta las, las bases o los fundamentos de absorción serían básicamente balances de materia, balances de entalpía, estimaciones de fuerza impulsora, coeficiente de transferencia de materia, entre otros. Ahora sí, vamos a las ecuaciones fundamentales para la absorción. Son alrededor de 5 ecuaciones y pues esas ecuaciones son alrededor de una planta de contacto diferencial. Básicamente, en esta planta de contacto diferencial, las variaciones de composiciones de corrientes serían continuas. Los balances de materia, por ejemplo, por encima de la sección arbitraria, serían basados en esas 5 ecuaciones. La ecuación 1 que tenemos aquí sería la ecuación de balance total de materia, donde V sería la velocidad de flujo molar, o sea, de moles, de la fase gaseosa, mientras L sería la velocidad del flujo molar en la fase líquida, en el mismo punto. En el mismo punto, pues tenemos que X y Y, que son concentraciones de fase de L y V, pues también serán expresados luego en la ecuación 2, que es la que vemos por aquí, que como decimos, son concentraciones molares. Y siempre que vemos aquí, por ejemplo, vemos que estamos tratando sobre componente A. Si quisiéramos, por ejemplo, una ecuación de balance total global, podríamos referirnos a la ecuación 3, que ahora sí tenemos una relación entre cada componente, relacionando el componente A con B, con sus velocidades, con los componentes. Luego, B y A, siendo que sería un cambio de fase de componentes, lo que haría que el régimen variase según el cambio de fase. Y aquí tendríamos, por ejemplo, la ecuación de balance total de materia global, pero para el componente de A. Hay fracciones molares, igual que en el anterior, pero en este caso
el principal componente a comprender sería el componente de A. Em, Cuando tenemos la relación entre X y Y en cualquier punto de la columna, se puede reordenar la ecuación del componente A para el balance total de componente, que es esta que vemos por aquí, esta que vemos por aquí. Y por su reordenamiento podemos obtener esta ecuación, que es la ecuación de línea de operación. Como vemos, relaciona muy bien lo que son las velocidades en cada uno de los componentes de A, pues tanto para su fase líquida como gaseosa, y pues este nos responde a una relación también entre las velocidades globales, tanto de la fase líquida como gaseosa. Es en el caso de Y. En este diagrama vemos cómo es que las ecuaciones se relacionaron en este fenómeno de absorción. Aquí vemos cómo cae la corriente L, que es la fase líquida, la velocidad de la fase líquida, para luego ser intersectada por la fase gaseosa, que ascendía porque obviamente al ser un gas, pues tiene una presión de vapor alta y su densidad eh, como consecuencia de esto, pues es baja y asciende, teniendo un contacto de este modo continuo. Em, Aquí vemos varias alimentaciones de corrientes y pues el producto terminado saldría por aquí, LB. En la ecuación lineal de operación existe una relación entre la pendiente media dada por LV, que nos indica los flujos molares del líquido y gas, que es esta parte de por aquí, para mostrarlo. A ver, esta parte de aquí, que está regido por la fracción molar de X. A ver, existe una intersección entre las líneas de operación de entre A y B a la línea de operación de total global de LV. Como es una velocidad que estamos tratando, pues hablamos de una velocidad, en este caso de minutos. Y posteriormente también existe una intersección con la curva de equilibrio. Eso nos irá más adelante para comprender las velocidades, que van a ser 4 ecuaciones más adelante que serán explicados. Pues a una, por ejemplo, ese diagrama que vemos aquí, ese diagrama que es la relación entre gas y líquido limitante, em, siempre tenemos que cualquier tipo de torre real, la velocidad del líquido tiene siempre que ser mayor al mínimo para conseguir el cambio especificado en la composición del gas. En la columna de asociación a contracorriente, la relación LI-V es importante desde el punto de vista económico principalmente, porque un mayor, una menor optimización siempre va a ser traducido en una mayor cantidad de energía consumida y por lo tanto un menor rédito económico a la hora de realizar la operación de absorción para ese tipo de balances. Em, Volviendo aquí, tenemos que los cambios que se provocan en la curva de equilibrio, en la curva ligera, se observan que son de un modo tal que en el caso de las mezclas diluidas se tiene aproximadamente menos de un 10% de gas soluble para que sea parcial la solubilidad. Y en el efecto de variaciones de flujo, generalmente suele ignorarse el diseño que se basa en la velocidad de flujo promedio por ser diferencial. Entonces, em, siempre que hablamos de un reactivo limitante, nos referimos a que de alguna forma uno de los dos de las dos sustancias que se están allí teniendo contacto, pues limita a la otra de manera que el fenómeno se produce parcialmente en uno y en otro se produce total, por la forma en que se mezclan. Quien habrá recordado los conceptos fundamentales de la química, recordará que siempre hay un reactivo limitante en las ecuaciones, que es la que impide que continúe la reacción química, mientras que de uno sobra, de otro falta. Y es básicamente por el concepto de la misma molaridad. En la ecuación de línea, tenemos que tener en cuenta que se indica una pendiente media, que es la que hablamos, esta LV, es la pendiente media, que básicamente es la relación de los flujos molares de líquido y gas. Un flujo de gas que esté determinado por una reducción de flujo de líquido va a dar lugar a una disminución en esa pendiente de operación. Si consideramos la operación AB, aquí, a ver, aquí, de esa línea de operación, si la consideramos, pues podemos suponer que las concentraciones de gas que sean XA, YA, como vimos anteriormente, y YB, XA, YA y YB, pues, que son las concentraciones molares, em, pues se mantienen constantes en un flujo de líquido L.
siendo que el flujo de líquido L estaría disminuyendo. Em, En una columna que, por ejemplo, está de cuenta corriente, por eso es que sería el principal factor económico, porque realmente no sería a una velocidad constante que estaría tratando ese tipo de operaciones, sino que la velocidad diferencialmente sería más lenta respecto a una unidad de tiempo de una misma operación. El costo de energía que se adquiere para la eliminación suele ser el principal factor económico a representar en la operación completa, siempre que hablemos de absorción, eliminación. Porque como dijimos, es un intercambio de fases donde de un gas se extraen siempre un componente que es soluble y otro permanece inerte, frente a esto que es el insoluble y que es el que suele interesarnos menos generalmente. El flujo óptimo para el líquido, siempre para la absorción, se obtiene equilibrando los costos de operación para las unidades de costo fijo del equipo, que todos esos gastos fijos de equipo, pues serían cada una de las partes que por lo general uno debe de invertir para mantener siempre el equipo a función. En general, la velocidad del líquido para un absorbedor deberá tener siempre aproximadamente unos intervalos de 1.1 a 1.5 veces la velocidad mínima, a menos claro de que el líquido se esté desechando o se esté regenerando, que es cuando el líquido deja de funcionarnos, servirnos, y pues lo descargamos de la corriente general interna de la torre de absorción. En este diagrama, antes de pasar, debemos tener en cuenta que la muestra de una concentración significativa de soluto en la alimentación de la columna líquida, pues en este caso no sería posible la separación de 99% de contenido de fase, pero sin embargo, sí se puede obtener un valor menor de XA mejorando la eliminación o teniendo una regeneración más completa del líquido absorbente. Esto básicamente es básicamente el fundamento de por qué la recirculación usualmente siempre eh, un, suele ser una opción viable para ese tipo de operaciones, porque básicamente si en lugar de eliminar recirculamos, pues tenemos ahí, vamos a poder jugar un poco con las concentraciones de las corrientes y eso nos va a permitir pues tener un mayor rédito económico disminuyendo eh, la cantidad de materia que desechamos para aumentar la cantidad de energía aprovechada. Cuando hablamos de ecuaciones de velocidad de absorción, que son cuatro, básicamente, que el libro nos brinda, aunque diferencialmente se pueden distinguir en ecuaciones, pues son basadas en sus fases líquidas o gaseosas, por ser estas las corrientes que se manejan dentro de un absorbedor, y su intención siempre son estimar la velocidad a razón del tamaño del absorbedor. Esas son las cuatro ecuaciones, pues, y tenemos en cuenta que la velocidad por volumen de empacado se determina por cualquiera de las siguientes ecuaciones que vemos en la pantalla, donde y y x se refieren a la fracción del mol del componente que se absorbe. En la primera vemos que hay una diferencia entre y sub i, que son proporcionales a la diferencia de presiones parciales que se produce al realizar la operación de absorción. Los diagramas en los que se basa las relaciones molares y y x, pues se usan en ciertas ocasiones para las operaciones si la operación de línea es recta, pero la aproximación no se recomienda porque la variación de y la variación de x no son medidas válidas para la fuerza impulsora. Al ser esto una media aritmética, pues no representaría en su totalidad lo que es una aproximación totalmente exacta para esto. Por eso siempre se buscan las medidas logarítmicas en ese tipo de determinaciones de velocidad. Pero a partir de estos modelos que son lineales, pues podemos determinar también luego las resistencias, que son las que nos permiten construir la base de todas las ecuaciones posteriores. Y pues, si nos fijamos aquí, vemos en las primeras R, en esta R de aquí, en esta K y en esta K, vemos que son mayúsculas respecto a estas que son minúsculas. Eso es importante porque las últimas dos ecuaciones de velocidad, pues estamos tratando de estimar lo que son los coeficientes globales, mientras que en las dos primeras estamos tratando de estimar lo que son los coeficientes individuales. Antes de llegar. Cuando, por ejemplo, vemos el coeficiente A, que es igual en todas las ecuaciones, pues pensamos que tal vez tendría algún tipo de importancia demasiado relativa, siendo que A pues es un poquito complicado de medir. Podemos decir que A en todos los coeficientes
Pues básicamente la mayoría de sus casos resulta innecesario a razón de que, como casi siempre, pues se van a expresar relaciones entre estos coeficientes. Usualmente suele ser un coeficiente que al estar presente en todos los términos, siempre se suele redondear en valores cercanos a uno o superiores, de modo tal que, por así decirlo, término malo matemáticamente, eh, se suele cancelar, que no es no es lo adecuado, pero como veremos a continuación, pues veremos algunas relaciones que existen entre las composiciones de superficies de contacto y estos coeficientes, tanto de X, de KX, como KY, como de cada A. A ver, este diagrama que vemos por aquí, pues básicamente, este diagrama vemos que está relacionando, eh, este se usa mucho para lo que son resolución de algunos tipos de problemas dentro de lo que son esa naturaleza de fenómenos de absorción, este, para pues poder estimar las correlaciones generalizadas de caídas de presión. Como vemos aquí de este lado, pues básicamente tenemos el factor de, el factor de la capacidad de la teoría de absorción va a estar siempre relacionado a la correlación entre la caída de presión, que es esta ecuación que vemos aquí, que relaciona las densidades de las corrientes. Tenemos también por aquí las ecuaciones de resistencia de transferencia de masa. Cuando analizamos la resistencia de masas, en la primera ecuación de arriba vemos que tenemos varios términos. De nuevo vemos la K mayúscula aquí y estas dos minúsculas, porque estas son individuales, las segundas, y la primera es una torre global, es un coeficiente global. En, en estos términos de aquí a lo que se iguala, la resistencia global, pues, corresponden a las transferencias de masa en películas gaseosas y líquidas. Y su sumatoria, pues, básicamente es la resistencia global en Y, donde, por ejemplo, tendríamos la equivalencia en X aquí debajo. Cuando la solubilidad de un gas es demasiado alta, esta M de aquí, por correlación, debe de ser demasiado pequeña. Y la resistencia de película gaseosa, pues se dice que en este tipo de casos es controlado por la absorción. Cuando los gases tienen una solubilidad media, ambas resistencias son importantes, porque pues aunque el término de resistencia controlada se usa a veces para resistencias muy grandes, pues con los gases ambas importan. La absorción de, por ejemplo, para un ejemplo, de amoníaco en agua, con frecuencia se cita aproximadamente con un control de una película gaseosa, pues de un 80 a un 90% de resistencia total. Y es por esto, porque, por ejemplo, cuando tenemos la absorción en cuenta desde el punto de vista de la pendiente media esta, que vemos aquí con la letra M, pues básicamente siempre va a alterarnos completamente la ecuación al ser este principal factor determinante a través de todo el proceso, mientras que los coeficientes suelen mantenerse más estáticos, aunque también suelen variar. Em, las fuerzas impulsoras siempre suelen ser determinadas así de esta forma por los diagramas X y Y, pero también por las ecuaciones donde tenemos siempre en cuenta la curva de equilibrio. Las curvas de equilibrio también aquí se tomaron en cuenta que esa línea que corre por debajo siempre va a ser intersectada por la línea de operaciones, y nos dice que tan optimizado es el proceso siempre, porque no nos conviene tener nunca un coeficiente de resistencia muy alto, porque entonces la transferencia no tendría lugar. Tendría lugar, pero a una velocidad muy mínima. Entonces, siempre la transferencia em, de masa conviene a una velocidad óptima. O sea, no que sea alquitrán, que se esté transfiriendo, pero tampoco que sea un contacto que sea mínimo, que sea un contacto milimétrico. Bueno, a menos de que, claro, o sea, eso es en casos en que comprometa el tiempo de contacto. Si no lo compromete, pues, y se puede producir en una cantidad, en una unidad de tiempo menor, pues estamos diciendo que estamos optimizando el proceso. Y
Y pues basándonos en la torre de absorción, en ese diagrama de torre de absorción, de torre empacada, pues podemos estimar los cálculos de, para analizar qué tan factible es pues una altura u otra de torre. Y pues llegamos al cálculo de altura de la torre, donde básicamente es factible diseñar un absorbedor siempre y cuando se utilicen las cuatro ecuaciones básicas de velocidad. Pero por lo general, como se emplean los coeficientes de película gaseosa y se enfatiza el uso de K, de K, y sub A, de K sub y A, pues si se elige un coeficiente de película gaseosa, no se requiere hacer ninguna suposición sobre la resistencia que se controla. Aún de esta forma, entonces, la película gaseosa es controlada por un diseño de K sub y A, que es simple y exacto para KXA, o tanto para KXA que es individual como para la KXA que sea global. Entonces se considera, por ejemplo, una torre de empacada, como esta que tenemos aquí. Y pues tenemos que la sección transversal S, a ver, em, que es una de las líneas que obtengo al cortarlo pues de esta forma, así, em, que es una, si eso fuera sagital, ¿cierto? Un corte sagital, pues este sería un corte transversal, pues veo que siempre que tenga ese corte transversal, pues S, la sección de volumen diferencial de la altura diferencial de Z, va a ser S diferencial de Z. O sea, tengo que considerar para el volumen diferencial lo que es la sección transversal. Básicamente estaría trabajando dos dimensiones, tres, dos con la sección transversal y le añado la otra. Cuando hago el producto con el diferencial de la altura. Y pues si el cambio del volumen molar V, como vemos en la ecuación de aquí, si este cambio es despreciable, pues la cantidad absorbida en la sección diferencial de Z va a ser igual a menos volumen diferencial de Y, que es igual a la velocidad de absorción multiplicada por el coeficiente diferencial. O sea, esa V sería la velocidad y el, eso sería el volumen diferencial, y pues sería esta ecuación que vemos aquí, donde queda totalmente determinada al integrar respecto al diferencial de Z en esta ecuación completa que vemos aquí. Bueno, mi nombre es O'Brien Encarnación y yo le voy a estar hablando sobre las opciones de gases enriquecidos. Déjame abrir un poquito más la presentación. Eh, ok, cuando, cuando el soluto se absorbe en presencia de concentraciones moderadas o elevadas en el gas, es preciso considerar diversos factores adicionales en los cálculos del diseño. En el balance de materia es preciso tener en cuenta la disminución del flujo total de gas y el aumento del flujo de líquido, a la vez que deberá incluirse el factor de corrección para la difusión en un solo sentido. Por otra parte, los coeficientes de transferencia de masa no serán constantes debido a las variaciones de las velocidades de flujo y un gradiente de temperatura apreciable en la columna, lo que dará lugar a un cambio en la línea de equilibrio. La cantidad de soluto absorbido en una altura diferencial es dV sub y, ya que tanto V como Y disminuyen a medida que el gas pasa a través de la torre, como puede verse en la siguiente ecuación. Entonces, ok, si solamente se transfiere A el diferencial de N por A es igual al diferencial de V, de forma que la ecuación de diseño 1 de 4 se transforma en la siguiente. Entonces, el efecto de la difusión en un solo sentido en la película gaseosa se traduce en un aumento en la velocidad de transferencia de masa por el factor 1 dividido entre 1 menos y multiplicado por L.
tal como indica la ecuación 17.49, de forma que el coeficiente global efectivo de K es algo mayor que el valor normal de K sub y A. Entonces, si el proceso está controlado por la velocidad de transferencia de masa a través de la película gaseosa, se desarrolla una ecuación simplificada. El término 1 menos y multiplicado por L, que solo es estrictamente aplicable a la película gaseosa, tal como indica la ecuación 18.37, se supone que se aplica al coeficiente global debido a que la película gaseosa es controlante. El coeficiente de K a la ecuación 18.39 se sustituye por K sub y dividido entre 1 menos y multiplicado por L, lo que conduce a la siguiente ecuación. Si la película líquida es la resistencia que controla la transferencia de masa, se utilizan los coeficientes de la película gaseosa para cálculos de diseño de acuerdo a la ecuación 18.39. Si se utilizan los coeficientes de la película y si el factor, perdón, y si el factor 1 menos x por L se introduce para permitir una difusión en una sola dirección en el líquido, se deriva una ecuación similar a la ecuación 18.41. Correlaciones de transferencia de masa. Para predecir el coeficiente global de transferencia de masa o la altura de una unidad de transferencia, se necesitan correlaciones separadas para la fase gaseosa y para la fase líquida. Tales correlaciones se basan por lo general en datos experimentales para sistemas en los que una de las fases ofrece la resistencia de control, puesto que resulta difícil separar exactamente las dos resistencias cuando son magnitudes comparables. La resistencia, en el caso de la fase líquida, se determina a partir de la velocidad de desorción de oxígeno y dióxido de carbono contenido en el agua. La baja solubilidad de estos gases da lugar a que la resistencia de la película gaseosa sea despreciable, y los valores de H sub OX son esencialmente los mismos que H sub X. A partir de medidas de desorción, se obtienen valores de H sub X más exactos que a partir de experimentos de absorción, ya que las líneas de operación para velocidades típicas de gas y líquido tienen pendientes mucho menores que la pendiente de la línea de equilibrio. Para oxígeno en agua a 20 grados Celsius, la presión parcial de equilibrio es 4.1 o 0,1 por 10 a la 4 atmósfera por fracción de mol, y la relación de L y V estará comprendida en el intervalo de 1 a 100. Para la absorción de oxígeno desde aire contenido en agua pura, se producirá un agotamiento en el fondo de la columna empatada, tal como se observa en la figura de 18.20, en la que se expresa la línea de operación típica para absorción o desorción de un gas ligeramente soluble. Se necesitarían medidas muy exactas de la concentración y de la temperatura para determinar X sub B, a fin de establecer la fuerza impulsora para la desorción de oxígeno desde una solución saturada de nitrógeno. La concentración es pequeña, pero es posible determinar N sub C sub O de X con exactitud razonable toda vez que la concentración sea cero. En el caso del funcionamiento de otros empaques, se desarrollaron diversos empaques que tienen alta capacidad y mejores características de transferencia de masa que los anillos de Rayleigh y las monturas de Bell, pero no se cuenta con datos confiables sobre las resistencias del gas y el líquido. En este caso se han probado muchos otros empaques para la absorción del dióxido de carbono en soluciones de hidróxido de sodio, sistema en el que la película líquida es la resistencia que controla, pero la resistencia de la película gaseosa no es despreciable. Los valores de K sub G por A son de 20 a 40 veces los valores normales para la absorción de dióxido de carbono en el agua, debido a que la reacción química entre el dióxido de carbono y el hidróxido de sodio tiene lugar muy cerca de la superficie de contacto, lo que origina un ambiente de concentración de dióxido de carbono mucho más pronunciado. Aunque no es posible utilizar directamente los valores de K sub G por A,
para el sistema de dióxido de carbono e hidróxido de sodio. Para predecir el comportamiento en otros sistemas, se utilizan continuos comparativos entre los empaques. En la figura 18.23 se muestran datos para diferentes tamaños de montura Intalox y anillos Paul, junto con algunos resultados para los anillos Flash. En esta figura, los coeficientes de transferencia de masa para la absorción de dióxido de carbono en hidróxido de sodio 4% con anillos metálicos o monturas cerámicas Intalos. Los empaques que tienen un área de contacto total relativamente grande probablemente presentan también una elevada retención dinámica, bueno, así como una gran área de absorción física normal. En una estimación aproximada del funcionamiento de nuevos empaques para la absorción física, se aplica el valor de F sub P a H sub o a los coeficientes globales calculados para niños Rashi de 1.5 unidades. El coeficiente global deberá basarse en datos para el amoníaco y para el oxígeno y corregirse para tener en cuenta las variaciones de viscosidad y velocidad. Las coronas grandes a veces registran valores aparentes de H sub O más elevados que las coronas pequeñas para un mismo empaque. Se han puesto varias correlaciones empíricas para los efectos del diámetro de la columna y la altura del empaque. Estos efectos probablemente se deben a una distribución del líquido irregular que tiende a producir un flujo irregular del gas y da lugar a que los valores locales de la pendiente de la línea de operación difieran bastante del valor promedio. El efecto de la mala distribución se acentúa cuando la línea de operación es solo ligeramente más inclinada que la línea de equilibrio y cuando se necesita un gran número de unidades de transferencia. En estos casos, es de suma importancia corregir una muy buena distribución del líquido, y para columnas altas es aconsejable empacar la columna en secciones de 5 a 10 metros con redistribución del líquido entre las secciones. Absorción en columnas de platos. La absorción de gases puede realizarse en una columna equipada con con platos perforados u otro tipo de platos que normalmente se utilizan en destilación. En ocasiones se elige una columna de platos perforados en vez de una columna empacada para evitar el problema de la distribución del líquido en una torre de gran diámetro y disminuir la incertidumbre en el escalamiento. En el caso de la absorción con reacción química, eh, en el caso de la fase líquida, es un proceso común para separar los solutos de la mezcla gaseosa. La reacción química reduce la presión parcial de equilibrio del soluto, lo que aumenta la fuerza impulsora de la transferencia de masa. Además, aumenta el coeficiente de transferencia de masa debido a la mayor área efectiva de la superficie de contacto. El factor que relaciona casos de reacción eh, entre casos G de absorción disminuye al aumentar el flujo de líquido y pierde la unidad cuando la retención total es mucho mayor que la retención estática. La absorción de dióxido de carbono o dióxido de azufre en soluciones acuosas con una reacción química rápida puede conducir a un aumento muy grande del coeficiente de transferencia de masa. Aunque el dióxido de carbono que se absorbe en una solución de hidróxido de sodio da altas velocidades de transferencia de masa, los costos de los reactivos y los problemas para desecharlos hacen que este enfoque sea impracticable para su uso a gran escala. En cambio, el dióxido de carbono se extrae utilizando soluciones acuosas de aminas o de carbonatos de potasio, donde la reacción química es reversible. Cuando la reacción química es irreversible, la presión parcial de equilibrio del soluto es cero. El número de unidades de transferencia es el mismo para la operación en contracorriente o para flujo en corrientes paralelas de líquido y gas. Se muestra el diagrama. En este podemos observar las líneas de operación típicas para ambos casos, donde X es el soluto total absorbido y que ha reaccionado. En la operación en corriente paralela se puede utilizar un flujo de gas muy superior al normal, lo que permite reducir el diámetro de la columna requerida y aumentar los coeficientes de transferencia de masa. Los valores de K sub de K sub G, o H sub O se pueden estimar
extrapolando los datos de flujo en contracorriente para el mismo sistema a las velocidades máxicas más elevadas. La operación en paralelo tiene la ventaja de que no existe la inundación como una limitación. En el caso de absorción en tanques, en estos, los procesos de absorción gaseosa implican reacciones químicas, no tanto los tanques se utilizan para dispersar las burbujas del gas en la fase líquida. El líquido se mezcla con un agitador o por medio de la misma burbuja del gas y también puede haber una mezcla del propio gas. Un ejemplo de esto es el uso del aire para oxidar materia orgánica en aguas negras o lodo residual en las alcantarillas. El oxígeno de alta pureza es cada vez más utilizado en el tratamiento de aguas negras y otro tipo de oxidaciones en fase líquida. La solubilidad del oxígeno puro es 5 veces mayor que la del oxígeno del aire y la fracción molar del oxígeno es casi constante a medida que este se consume. Las burbujas de oxígeno se elevan más lentamente a medida que se contraen, incrementando el tiempo de permanencia del gas. Con impulsores montados en la superficie que extraen el gas del espacio de vapor y generan burbujas finas, se puede obtener una utilización de oxígeno de hasta el 90%. Comparado con un sistema de utilizar aire, el flujo de gas efluente se reduce cerca de 100 veces y la liberación de compuestos orgánicos volátiles casi se elimina. Hasta aquí nuestra exposición y mi participación. Espero que le haya sido de agrado y muchas gracias por su atención.